Shalom Beslajá, muy buenas noches a todos. Qué bueno que podemos compartir tiempos de estudio de Torah. Como nos dirán, Baruch Hashem, cuando nos presentemos en el Tribunal Celestial, el Beit Din Lemala, Kabate y Tim la Torah, dedicaste tiempos fijos para estudiar la Torah. Baruch Hashem, hoy quiero empezar este espacio con parte del programa que trae Rabbi Yoshiao Yosef Pinto, que la salud venga sobre él, Baruch Hashem, que venga la pronta recuperación para él, que pronto podamos seguir estudiando la Torah de sus labios. En el estudio diario que él tiene con los dos Shua Israel, Bazerum y Yom Le Yom Shuato, justamente hoy se leía en Yom Shlishi Parashah Balach. Dice algo precioso. En el Parashah Balach dice: Vayar Bilam quitó Bnei Adonai levarech et Israel. Vio Bilam que era bueno ante los ojos de Hashem bendecir a Israel. Elo halach bepaham likrat nechashim ayeshat midbar panav. Y así vio vez tras vez, justo cuando invocó cierto tipo de conjuros, hechizos, malas palabras, lo contenía Hashem, vez tras vez, a pesar de que Balaj, el rey, lo llevó a diferentes lugares, no pudo maldecer. ¿Por qué no pudo maldecerlo? Pues dicen nuestros sabios, Baruch Hashem, en mi comentario de Rab Yoshiao Yosef Pinto, Akadosh, nos dice que justamente Bilam no tenía permiso ni de bendecir ni de maldecir, porque ya era un pueblo bendito, Baruch Hashem. Ya sobre él había una bendición particular. Preguntan Jajamim por qué Am Israel, obviamente todos tenemos muchas respuestas, pero por qué Am Israel, Baruch Hashem, es bendito casi sobre cualquier otra nación. Seguro que conocemos todos la bendición, la promesa que hizo a Kadosh Baruj Hu a Abraham Avinu. Dice: todo aquel que te bendijere será bendecido, y todo aquel que te maldiga, maldito será. Todo aquel que maldiga a la nación. Y así lo hemos visto año tras año, situación tras situación, guerra tras guerra. Todo aquel que maldice a Israel no tiene un buen final, no tiene un buen comienzo tampoco el hacer este tipo de cosas. Pero también hay algo que está justamente en la Torah Kedoshá, está en la Parashá de la semana, está justamente en nuestras leyes. ¿Por qué? Porque Am Israel es un pueblo Seder Tirduf. Es un pueblo que, como nos enseña la Torah, la justicia, solo la justicia busca y persigue siempre nuestra santa nación, Am Israel. Hoy Kadosh, como decimos en Selihot, un pueblo santo. ¿Por qué? Porque hace buenas leyes y procura, Besrat Hashem, que haya equidad, que haya justicia entre parte y parte. Nos dicen Jajamim, está escrito, la justicia, solo la justicia perseguirás, porque tiene que haber parte de justicia para una de las partes y también tiene que haber justicia para la otra parte involucrada. La justicia no es únicamente cuando alguien sale favorecido y la otra persona sale mal, sale en deuda, sale tal vez triste de un beidín, de una casa de juicio, sino que ambos salen aceptando el veredicto porque proviene de la misma Torah. La Torah nos deja ver en el Mishneh Torah hoy, estamos estudiando Baruch Hashem acerca de préstamos y depositarios, sea la Jod, She'ele, a Kadón, justamente que hay 4 tipos de depositarios, 4 tipos de, por así decirlo, agentes en quienes nosotros le pedimos que nos cuiden algún objeto o algo valioso de nosotros. Hay 4 tipos de depositarios. Vamos a ver de estos tipos y nos damos cuenta que la Torah, a través de la Halajá, a través de la ley de nuestra santa nación de Israel consignada en la Torah, Baruch Hashem, siempre buscamos que haya justicia en todas las partes involucradas. Tenemos el depositario que es gratuito. Tenemos el depositario que alguien viene y le dice: por favor, cuídame esto, ¿sí? Ya vengo enseguida. Tenemos el otro depositario que es pagado, ¿sí? Que es a través de una recompensa, de un pago, sojer, se le paga y le dice: mira, te voy a pagar tanto para que me cuides esto, para que me cuides la laptop, para que me cuides el carro.
¿cierto? Tenemos también el depositario, que es a través de arrendamiento, donde la persona a través de una figura de arrendamiento otorga un espacio, o otorga una propiedad o otorga un objeto para que este también sea cuidado o velado. Tenemos diferentes tipos de depositarios y sería injusto, por ejemplo, que si mientras el objeto en cuestión, la propiedad en cuestión, ¿sí?, está en el poder de la persona que está cuidando este objeto, se prestó para depositario, que es uno de los 4 cuidadores, que tratemos a estos 4 cuidadores de la misma manera en el caso, por ejemplo, de una pérdida, en el caso, por ejemplo, de un robo, un asalto a esta propiedad o a este objeto, que tratemos de la misma manera, por ejemplo, ante una calamidad, que ocurrió un desastre natural, que ocurrió un desastre, un sismo, un terremoto, o algo mucho más grande, que se haya perdido la propiedad que nos dejaron en custodia entre estos 4 cuidadores o estos 4 tipos de depósitos. ¿Sí? No es lo mismo, no podemos decir que la persona siempre tiene que pagar por si se perdió el objeto, por si le robaron el objeto, por si le asaltaron el objeto. En algunos casos, justamente, habrán situaciones que podamos indicar que hubo negligencia de la persona que cuida objetos. Y en otros casos no podemos asumir que hay esa negligencia al cuidar los objetos. Nos dice Pérez Revií de esta parte del Mishneh Torah, capítulo 4, Amafkid etzel javero bechinam be niganav o davar. Si un hombre le confía algo a otro en depósito gratuitamente, se le pierde o le es robado, parece nishba beniftar, persona jura y está exento de responsabilidad. Como está escrito, Shenemar, Begunav, Mebetaish, quien experimentó un robo en la casa de un hombre, Begomer, Benikra Baal Habait el a Elohim im lo shalach yado. Cuando el hombre le entrega dinero o otra cosa a otro para su custodia y ellos robado en la casa del depositario, el dueño de la casa jurará ante los jueces que no ha puesto la mano en lo que es propiedad de su prójimo. Esto pasa con el cuidador gratuito. Si a alguien le dejan algún objeto, si a alguien le dejan alguna prenda, algún bien inmueble, dicen, ven, cuídamelo nomás, yo ya regreso, no tardo, y pasó algo, persona, si se lo robaron, si experimentó algo, ¿sí?, donde se lo hurtaron, solo tiene que jurar ante los jueces. Y se le impone un juramento adicional, que lo ocurrido no fue por culpa suya. ¿Sí? Porque cuidó el bien ajeno de la manera que normalmente se debe cuidar los bienes, los depositarios, y no usufructuó antes de ser robado. Si el depositario usó el bien depositado antes de ser robado, por ejemplo, es considerado hayab. ¿Sí? Si una persona le presta a otra, vamos a hacer unos tefilín, está prestando unos tefilín para que los use. Y obviamente la persona los usa, pero después de su uso, resulta que estos tefilín quedaron dañados, quedaron descompuestos. Quizás las retzot se dañaron, se rompieron, o las batim se agritaron, algo pasó. Entonces también depende. Si la persona los usó como debía usarlos, y Baruch Hashem, ahí a través del uso y del abuso, tal vez se desgastaron, se terminaron dañando, se tiraron de la retzot. Los Jajamín dicen, la persona prestó, obviamente para que la persona los usara, pero si la persona tuvo un mal uso, se puso a jugar con tefilín, ¿sí?, se puso a colocarlos donde no debía, se puso a estirarlos como no debía, obviamente hay una negligencia y es hayab, es responsable. Nos dice, como las escrituras revelan que un custodio gratuito de toda responsabilidad, en caso de robo, es razonable afirmar que esa falta de responsabilidad se acentúa aún más cuando ocurren accidentes tales como los que causan lesiones graves a un animal, o bien su captura o su muerte, siempre que el depositario no haya utilizado lo que confió en su cuidado, pues si lo hizo, es considerado responsable de un caso de accidentes.
¿Cuál es el cuidado normal que ejercen los depositarios? Nos dice el Mishneh Torah Rambam. Eso depende de la naturaleza del objeto depositado. Hay, por ejemplo, depósitos que se colocan en un portal como vigas y piedras. Hay otros que se ponen en un patio para ser cuidados, como los fardos de lino y similares. Otros hay que guardarlos en el interior de una casa, como la ropa. Y hay otro tipo de depósito con ciertas prendas de seda, objetos de plata y oro, que se guardan en cajas o cajones que se cierran con llave. Entonces, también la responsabilidad y la negligencia se mirará conforme a cuál es la forma natural de cuidar cada uno de los objetos que se nos dejan en cuidado. Nos dice, Ashomer einiach a picadón bemakom sheino raui lo beniknach misham o abat avilu naanas sham. Si un depositario pone el objeto depositado en un sitio inadecuado y es robado, se pierde, aún si ocurre un gran accidente, incluso por ejemplo un incendio que destruyó toda la casa, puede legalmente sacar negligencia y tendrá que restituir lo que perdió en su dominio. Si guarda lo depositado junto con sus pertenencias, queda liberado de responsabilidad, solo si el lugar es adecuado para la custodia, lo que hay él. Y ya vimos que hay cosas que se guardan bajo llave, en cajones, hay cosas que se guardan también en un patio, dependerá de dónde lo guardó. Se le permite ser descuidado con sus pertenencias, pero no las pertenencias ajenas. Una persona que, por ejemplo, sabemos que no cuida de lo suyo, ¿sí? Deja sus cosas tiradas, sus libros, sus llaves, no tiene cuidado de sus objetos. La persona no puede decir, es que yo soy así, ¿sí? Estoy acostumbrado a ser así, yo trato mis objetos de esta o de otra manera. No puede ser así la persona. La persona tiene que velar por una propiedad que no es suya. Ahora nos dice acá, capítulo 5, si un depositario de objetos ajenos es acometido por asaltantes y para salvarse les da tales objetos, será considerado hayab si fuera notorio un hombre rico, pues se presume que los asaltantes vinieron por él y que se salvó con dinero ajeno. No, la persona no puede salvarse dinero. Si se salvó con dinero propio, no hay problema, porque la persona tiene que cuidar lo que no es de él. Pero si no era considerado rico, se supone que vinieron solo por lo que se confió en su custodia. Y en ese caso, en el cual queda liberado de responsabilidad, eso se aplica a todos los casos similares. En el mundo, cuando una persona es responsable de cierto tipo de dinero, por ejemplo, un empleado bancario o un empleado de una tienda, y aceptan el banco o la tienda, hay seguros todo riesgo, seguros de inversión, seguros de depósitos que deberían cubrir esa estafa, ese dinero, ese fraude, ese robo que se hizo al almacén. Pero vemos en muchas partes del mundo que las personas que custodian estas tiendas o que custodian estos bancos son obligados a pagar de su propio salario a veces por las pérdidas que toma la compañía. Así actúa el mundo, pero esto es ajeno a la Torah. ¿Por qué? Porque este dinero no es de ellos. Este dinero realmente es del banco o de la tienda. Y justamente si hubo un robo a la tienda, era a la tienda. Sabemos que la persona va por el dinero de la tienda y no iba por el dinero de la persona. Como no iba por el dinero de la persona, hacemos mal si se le cobra parte de pronto el robo a aquel empleado que está trabajando en esta tienda. Ahora, otro capítulo y seguimos con el libro de Jajam Amram Aniyar, a todo dar, dice, "Amafkid et el robo o el entregó animales o alimentos y son robados y se pierden y el depositario dice, antes que presente juramento, haré restitución de lo perdido. En esta ocasión, la persona no va a jurar, normalmente le hacemos jurar y ya está, porque es un cuidador gratuito, sale de todo tipo de responsabilidad, pero esta persona quiere ir un poco más allá y dice, no, mira, yo antes de jurar quiero hacer restitución y luego se encuentra el ladrón, este deberá efectuar restitución doble. ¿Por qué? Porque también no solo afectó a la persona que robaron,
al dueño del objeto, del animal, sino que también afectó a aquella persona que restituyó algo que no tenía que restituirlo, aquella persona que puso la cara para restituir eso. Entonces tiene que restituir doble. Si hubiera matado o vendido el animal, deberá hacer restitución cuádruple o quíntuple al depositario que hubiera declarado que pagaría antes de prestar juramento. Esta mención de esta halajá, Baruch Hashem, no solo por el significado tan importante de Parashat que nos ordena esta semana en Parashat Shoftim, jueces y policías pondrás en tu ciudad Shoftim, Besotarim, también no solo es una mención, perdón, a que digamos la justicia en cada una de las cosas que hacemos, ¿sí? Buscar la equidad, buscar la igualdad, buscar un trato justo y que así también ante cortes, ante cualquier tipo de idín, siempre haya justicia para una parte u otra, sino también por el mes que estamos empezando de Elul. Sin duda alguna, una de las cosas que afecta más la parnasá de la persona es cómo trata las propiedades, el dinero y las pertenencias del prójimo. Cómo cuida o no cuida las pertenencias y todo lo que pertenece al prójimo. Ya en otras ocasiones hemos visto que la Gemara nos dice cuando hay un haber, cuando una amistad, en dos contextos. El primero, cuando ese haber cuida las reglas de Nikiut contigo, te ayuda a que crezcas en Tahara, en pureza, y te dice, ven, tienes que hacer un tilayadayim, tienes que cuidarte de esto, no puedes comer esto así, ve, lávate las manos, este tipo de cosas. Eso es un amigo, alguien que te ayuda a crecer en leyes de pureza. La Gemara, por otra parte, nos dice también que quién es un amigo, aquella persona que cuida de tus pertenencias, de tus propiedades. Y justamente hoy empezamos un ciclo comenzando Rosh Chodesh Elul, o dos, entrando al tercer día de Elul. Empezamos en el mundo sefaradí la Selejot. Las Selejot empiezan con la expresión Ben Adam, Malejani Erdam. Hijo de hombre, levántate, ¿sí? ¿Por qué sigues dormido? Ve, preséntate delante de Hashem. Ve y implora por el perdón de Hashem. Y bueno, muchas de las cosas podemos pedir perdón por muchísimas cosas. Y una de esas puede ser, en particular, bueno, en general, podemos pedirle perdón por qué hemos hecho o los depósitos que han hecho en nosotros. A veces han colocado en nuestro cuidado dinero, pertenencias, animales, incluso personas, y no hemos tenido el cuidado necesario, no hemos tenido la responsabilidad necesaria a veces para tratar esos objetos, libros, no hemos tratado con cuidado los animales que han dejado nuestro cuidado, no hemos tratado con cuidado las pertenencias que nuestro prójimo nos dice, ven, cuida aquí, por favor, ya vengo por ello, por favor, ten cuidado con esto, ello, en un plano general, pero en un plano particular, mucho más específico, hay que pedirle perdón a Hashem, porque Él hizo el mayor depósito en nosotros, nos entregó parte. ¿Sí? Helech Elohim Anishama, o sea, entregó parte de nuestra alma en nosotros. Y también por esa parte, esa porción que tenemos también para vivir, esa Helech, esa porción espiritual que tenemos de Hashem Yitbaraj, también tenemos que pedir perdón. ¿Qué estamos haciendo con esa porción que insufló en cada uno de nosotros Hashem Yitbaraj? Entonces, para que empecemos en este conteo de 40 días de aquí, Baruch Hashem, hasta Yom Kippurim, que podamos Hashem, pedir perdón por ese depósito, que fue un depósito gratuito, que fue un depósito que Hashem quiso hacer con nosotros. ¿Sí? Bueno, vienen muchos comentarios, realmente es gratuito o es a través de un pago. Seguramente también Akadosh Baruj Hu colocó en nosotros ese depósito y hay un pago por ese depósito. La gran diferencia no alcanzamos a tocar, tal vez Baruch Hashem el día jueves vamos a aumentar un poquito más en estas leyes de los tipos de depósitos, vamos a aumentar un poco más, pero sin duda alguna la gran diferencia entre el uno y el otro, conforme a Masejet Baba Kama
es que el depósito que es gratuito, que se dejaron las pertenencias gratuitamente para el cuidado de una persona, la persona que cuidó, si no hubo negligencia, está exento de pago, solo jura de que bajó su responsabilidad, de que él no hizo nada que pudiera colocar en riesgo o en peligro el objeto, el animal o lo que quedó a su custodia. Pero la persona que sí le pagaron por ello tiene que responder por el pago de ello. Tiene que responder si hay un pago, si hay un precio que se fijó, si hay una recompensa por cuidarlo, hay que hacerlo. Nuestra alma, Baruch Hashem, la persona tiene una gran recompensa, sí, que tiene del trato y del cuidado al alma que cada uno de nosotros tenemos. Seguimos viendo algunas leyes y preguntas con respecto de Saká y Maserot del libro de Jajam Amram Aniyar. ¿Cómo se debe dar el dinero del Maaser? Quedamos como en esa pregunta, si se puede, ¿sí?, mencionar que esto es Maaser, y vimos al menos a grosso modo que la mitzvah se cumple inicialmente es cuando la persona separa, ¿sí?, hace una división, separa de lo que son sus ganancias, de su ingreso neto, separa el macer. Ahí está cumpliendo. Ya dar el macer es otra cosa, pero quedábamos con las preguntas de si cada vez que la persona, por ejemplo, está dando macer y la persona quiere darlo de una forma, es decir, este es mi macer, o pudiera hacer una declaración únicamente de la persona ante Hashem, en privado, por ejemplo. Está escrito en el Shulchan Aruch, en Yoredea, Simán 249, que hay que dar sedaká con un rostro agradable, es decir, con expresión bonita en la cara. Y continúa diciendo, porque con la cara enojada pierde todo el mérito que este contiene. El Smag dice, aunque la persona haya dado mucho dinero, pero de mala manera, está transgrediendo la prohibición de la Torah, que nos recomienda darse de acá y no dejar que nuestro corazón sea egoísta, sino dar de buena manera, con una carga agradable, como concluye el Buj, ya que por esto Hashem da verajá en tus manos y en todo lo que hagas. El Eshla Kadosh y los Gabrim enseñan, si Hashem le otorgó a la persona una ganancia, él debe inmediatamente retirar el 10% y colocarlo en un bolsillo especial para después entregarlo a caridad, para así hacer notar más la costumbre y poder probar a Hashem por medio de esta acción, como mencionamos anteriormente, es la única prueba de que está permitida hacer una prueba a Boreolam. Entonces, la mitzvah nuevamente, cuando se cumple, cuando la persona toma de sus ingresos e inmediatamente aparta para darle tzedakah. En ese momento ya se considera tzedakah. No tiene que estar pregonando, diciendo, este es mi maser, este es mi homish. No, no tiene que hacer nada de ello. Además, al hacer así, siempre tendrá efectivo para dar a los pobres en el momento que lo necesiten, lo cual es ideal. Sobre el resto, comentan a Jaronín que hay personas que piensan que no se deben hacer cuentas con Hashem y por eso dan el maser de manera aproximada. Sin embargo, hay que ser cuidadosos y puntillosos, dice la Mishnah. No des el maser conforme a tu propia estimación. Hay que conseguirse un jajam, un rab, que le ayude a hacer cuenta. Además, cuando lo haces de forma exacta y te preocupas por hacer la costumbre, estás demostrando que quieres poner a Hashem a prueba en lo que está permitido poner a prueba a Hashem. Ahora, ¿sobre qué ganancias existe la costumbre de dar el maaser? Cualquier ingreso que una persona tenga debe hacer. Cualquier pago por algún trabajo que se ha hecho, por ejemplo, le regalan dinero, ¿sí? No fue dinero de trabajo, pero le regalan dinero, también de ese dinero debería dar, también va a hacer. Es necesario volver a sacarlo, ya que ahora es la propia ganancia. Una herencia, la persona tiene una herencia, también debería dar un maaser de ella, aunque su padre ya le había separado el diezmo en el pasado, y ya que ahora es su nuevo dueño quien posee estos bienes. La persona no en su corazón, ya mi papá, conociéndome, seguro antes de fijar los términos de la herencia, él ya de ese dinero, ya diezmó, yo por qué tengo que volver a diezmar. No, ahí diezmó tu papá cuando obtuvo ese dinero para ir. Ahora, al pasártelo a ti, es obligación también de que tú des maaser ese dinero y lo apartes. Ahora,
Por ejemplo, dinero que entró en la propiedad conyugal a través del matrimonio, uno puede decir, no, ese dinero ya es de mi esposa, entonces eso es de ella, eso no puedo dar más. No, también ese dinero que entra a la sociedad conyugal, a pesar de que ella ya haya dado diezmo antes de casarse y ahora pertenece a al vínculo matrimonial, también tiene que volver a darlo. ¿Listo? Ahora, si tiene ganancias de ese dinero, seguro que también no puede la persona decir, como ese dinero es de mi esposa, pues yo no recibo nada, entonces no diezmo de eso, no. También de lo que entra a la esposa hay que hacer más regalos de boda, por ejemplo, no dinero. Hay quien opina que hay que calcular su valor y deducir el valor del diezmo de su bolsillo cualquier regalo que se reciba. A la persona le regalaron un centro de mesa hermosísimo porque se casaron. Es que se estime cuál es el valor y que el diezmo de ese valor salga del bolsillo de los novios. Sin embargo, Jajamín nos aclaran, esto es cuando una persona es estricta, pero no es obligatoria y realmente es una jumra. ¿Listo? Ahora, la persona tenía un dinero, le robaron. Si lo dio por perdido y después lo recupera, tiene que sacar más hacer, ya que para él es un dinero nuevo. Pero si no lo dio por perdido, no lo separa de nuevo. ¿Cómo entendemos esto? La persona tenía un dinero. Ese dinero se extravió, se perdió. La persona lo puede dar por perdido o la persona, como nos dice Masejet Baba Kama, aún tiene esperanza de recuperarlo. Si aún tiene esperanza de recuperarlo y lo encontró, ya sea en su casa, con un amigo, le encontraron el sobre, se dieron cuenta que se le cayó a él, se lo regresaron, pero nunca perdió la esperanza, no tiene que volver a sacar más hacer de ese dinero. Pero si la persona lo dio por perdido, ya dijo, no lo encuentro. Pasaron 2 semanas y reapareció ese dinero. Tiene que dar más hacer de este dinero. ¿Hay algún comentario o pregunta? Bueno, parece que no. No, nada, Adelante, querida Malco. todo bien. Buenas noches, Rabino, muchas gracias. Una pregunta del máster es el 10%. Digamos, de ese 10%, ¿se puede repartir en varias personas o tiene que ser a una persona o entidad específica? Gracias. Qué buena pregunta. También la tocamos un poquito, creo que en el anterior tiempo de clase, pero básicamente sí se puede hacer. La persona cuando da de su hacer, como vimos, puede acercarse al Gabay y dice, aquí tengo mi dinero, pero quiero que esta contribución vaya para fulano de tal, esta contribución vaya para fulano de tal, y esta contribución vaya de tal manera. ¿Sí? No hay problema. Ahora, si la persona quiere hacer la división, la misma persona quiere hacer la división, bueno, tengo este hacer, entonces, yo este dinero lo voy a dar a Ploni, este dinero lo voy a mandar a esta yeshiva y este dinero lo voy a dar a este Bet Midrash, a esta casa de estudio. En teoría puede, bajo esta condición, que sepa a quién se le da hacer. Hay que tener mucho cuidado. Jajam Ram ya nos ha explicado varias veces en el libro que hay que tener mucho cuidado de conocer el destinatario de lo que son Tzedakot y Maaserot. Recuerde, vuelvo a ponerlo así, muy cortito. Lo que tú haces de bondad con cualquier persona en el mundo está perfecto, está bien, pero no se conoce ni como Tzedakah ni como Maaser. Lo que tú haces de bienestar, compras un almuerzo, das una comida, alguien te pide en la calle, eso es algo de bondad y está bien y hay que aumentar la, pero eso no puede ser, por ejemplo, como destinemos Maaserot, Terumot, como destinemos, por ejemplo, Sedakot. Entonces, para Maaserot, la persona tiene que recordar, Besrat Hashem, cómo era el principio dentro de Am Israel. Dentro de Am Israel, el Israel daba el Maaser ¿a quién? Al levita. El levita, ¿a quién daba el Maaser? Al Cohen. Y el Cohen, ¿a quién daba el Maaser? Al Cohen Agadol. Es decir, tiene que ser distribuido justamente a las personas que el Torah nos enseña que distribuimos el Maaser.
principio general. El principio general es básicamente a las personas de nuestro pueblo, número uno, son pobres en nuestro pueblo, son necesitadas en nuestro pueblo, y tercero, aquellos que aumentan la Torah de nuestro pueblo, los Talmidei Jajamim, las organizaciones, yeshivot, las metiptot, todos los lugares, Baruch Hashem, donde se está enseñando Torah, ahí puede canalizarse mejor los Maaserot. La gran bendición de hacerlo, por ejemplo, en un lugar y no a título personal a alguien, es que recordemos que hay varios niveles de acá. Ya los vimos, ya los estábamos estudiando. Y dentro de estos niveles de tzedakah, recordemos que el mayor nivel es cuando el dador no conoce el receptor y el receptor no conoce el dador. Y para que esto sea posible es mejor a través de una institución de Torah. Una institución de Torah se reparte el dinero y la persona, los organismos, los gabaim que hay en la institución de Torah lo destina justamente a las personas. Entonces, en ningún momento la persona supo quién dio el dinero, y también en ningún momento tampoco el que dio el dinero conoció dónde terminó, cuál fue el objetivo. Supo que a través de la institución que se afilió a Bestrada Center, hicieron una pregunta justamente en estos días de que había alguien, una secretaria, parece ser, desde Israel, que estaba mandando mensajes a nombre de un rab, de que estaba solicitando tzedakah y que iban a rezar en el Kotel, Baruch Hashem, por la familia que diera tzedakot y cosas así. Muy bonito, es un gesto bellísimo. Y qué mejor que también dar la tzedakah en Am Israel y darlo a instituciones de Torah, Rabanim, está perfecto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, entre alguien que yo conozco de Torah, alguien que yo conozco dentro de la comunidad y alguien que yo no conozco, tiene preferencia el que yo conozco. Recordemos el principio de Abraham Avinu. Primero, que se satisfagan todos aquellos que están cerca, que son cercanos, que son de mi casa, que son, por ejemplo, de mi comunidad, de mi shkuná, de mi barrio, de mi ciudad. Y ahí sí empezamos a pensar también en grande. Pero si la persona quiere destinar y hacer diferentes rubros, es decir, esto para esto, este para fulano, este para sultano, este también puede hacerlo. Lo importante es que la persona no se mienta y no empiece bajo su propia estimación a decir, digamos, el diezmo era, no sé, voy a colocarlo en manzanas, ¿sí? 1583 manzanas, 1583 perros. La persona diga, esto para no hacer cálculos y demás, mejor voy a decir que son 1600 manzanas y lo voy a dividir 800, 400, 200 y 200. Hay propia estimación. La persona mejor que sea lo más íntegra, recta posible, y si va a hacer alguna división así, que sepa a quiénes les está dando, que sepa que realmente justamente el beneficiario o los beneficiarios que van a ver de ese maaser sea conforme a la Torah, sea conforme a lo que nos enseña la Torah, y no al primer pobre sabrá siempre en todo el mundo, no al primer pobre que veas. Sí, no es a la primera persona que tú viste en la calle, que se quedó dormido en la calle y que de pronto ni siquiera agradecerá a Hashem bendito por lo que se le da. Malo de nosotros, de todos nosotros juzgar. A él se le puede dar una ayuda, puedes alimentarlo seguro, no del macer, no de la sedacá, no lo que tienes destinado. Haz gesed, dale algo. Sí, también estamos llamados a hacer gesed. Pero sedacá, terumot, maserot, a Am Israel, a los pobres de Am Israel, a los necesitados de Am Israel, a los centros de estudio de Am Israel. ¿Vale, Malca? Ajá, tengo una pregunta, ¿cómo está? Sí, adelante. Si una persona tiene un familiar, bueno, de sus padres que tiene que pagar para que alguien los cuide, ¿se puede dar del macer? Los padres no son Yehudí. Bueno, es una mitzvah de todos nosotros, Abir Javed y Meja, honrar a papá y mamá, estar pendiente de su salud, de sus necesidades, de todo lo que ellos requieren. Baruch Hashem tiene un mérito enorme, nos trajeron al mundo y debemos tener Karatatov, un agradecimiento completo. Lo aprendemos de Jacob Avinu.
Jacob vino, cuidó a Yosef Asadir 17 años. Esos mismos 17 años en su vejez fueron los que Yosef Asadir cuidó a su papá. Así también nosotros tenemos que cuidar y estamos mandados a cuidar. Debe ser Baruch Hashem una fuerza que debemos, Baruch Hashem, esforzarnos cada vez más y más, a pesar de lo duro que pudiera parecer y a pesar, Besarad Hashem, de los diferentes contextos y escenarios. Si usar el maser o no el maser, Besarad Hashem, para cuidar a los padres, como lo es, aunque la Torah lo permite, la halajá lo permite, tenemos que saber algo. Sí, uno es ese papá que guarda Torah, Misbot, que es Yehudí y que obviamente no solo nos trajeron a la vida, sino que también nos dan parte de esa vida de Atid Labo en el mundo por venir por sus enseñanzas, su Torah, lo que nos dejan en la vida, Besrad Hashem, todo. Pero si, por ejemplo, son personas que odian a Hashem, que odian que se les hable de Torah, que odian que se les cante, por ejemplo, un Teilim, cualquiera de esos se indisponen y todo, sería preferible no usarlo del Maaser, sino que Baruch Hashem de otros rubros, de otros ingresos, de un ingreso personal, vaya obviamente también para el cuidado. Recordemos que el Shulchan Aruch nos dice, si la persona, si el papá no tiene un respeto por el Creador bendito, absoluto, no tiene un respeto por él, lo mínimo al menos que estamos obligados conforme a Shulchan Aruch, conforme a la Halajá, es velar por su salud y preguntar por su salud. ¿Cómo están de salud? Hacer lo que necesites, el chequeo médico, programarle las citas, acompañarlo, demás todo. Y seguro que si una persona, un padre, Baruch Hashem, educó a su hijo en la Torah, en las Misbot, que un padre siempre tuvo Yirat Shamayim, amor a los hijos de Hashem, aunque no sea judío, pero tuvo un respeto y demás, seguro no hay ningún problema utilizarlo del más. Gracias, Jajam, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? No, Rabí, por mi parte. Así claro. Vale, Baruch Hashem, tienes que coger un charter, un vuelo a Colombia para que dirijas inmediatamente ahorita el servicio de Arvid, campeón. Pero mientras tú llegas, aquí lo vamos haciendo, ¿vale? Entonces, gracias a todos por participar. Querida Abigail, Abner, Baruch Hashem, señora Esperanza, Refuah Shelema, señor Malca, querido Meir también, vente pronto, Rivka, Zara, Shmuel, obviamente estás muy agradecidos todos también porque te conectes también, David. A todos un fuerte abrazo y recuerden que ahorita 7:30 para el que guste, clase de Tzurba Mirabana. Estamos estudiando acerca de leyes de Abelud. Seguiremos estudiando de leyes de Abelud. Hazak Baruch a todos. Gracias.